El cubo de agua sucia se volcó con la lentitud agónica de las pesadillas. Para Elena, el tiempo se estiró hasta convertirse en una película en cámara lenta, cada gota de líquido grisáceo suspendida en el aire por una eternidad antes de estrellarse contra el suelo de mármol blanco. El estruendo del plástico contra la piedra fue un trueno que anunció el fin de su mundo. Pero el verdadero apocalipsis no estaba en el suelo, sino en la mesa de caoba que ocupaba el centro de la oficina más imponente del edificio. El agua, impulsada por la caída, saltó en un arco traicionero, empapando no solo la alfombra persa, sino la maqueta. La joya de la corona, el proyecto del año, el proyecto Titán. Elena se quedó paralizada, con el mango del trapeador aún en sus manos, un cetro inútil de su propia desgracia. El agua jabonosa, con pequeños restos de polvo y suciedad, se filtraba entre los delicados edificios en miniatura, despegando los árboles de cartón, manchando las fachadas de un blanco inmaculado y creando charcos turbios en las calles que, hasta hace un segundo, representaban el futuro de la arquitectura sostenible. Las luces LED que simulaban la vida nocturna de la ciudad parpadearon erráticamente y se apagaron una a una como estrellas muriendo en un cielo contaminado. Su corazón latía con la fuerza de un martillo neumático contra sus costillas. El aire, espeso y con olor a desinfectante de pino y pánico, se negaba a entrar en sus pulmones. 48 años. Había pasado los últimos 10 limpiando los pisos de Valerius Corp, un gigante de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Conocía cada rincón de ese edificio de 50 pisos, desde el sótano húmedo hasta el helipuerto azotado por el viento. Conocía las manías de los ejecutivos. El señor Ramírez del piso 23 siempre dejaba migas de galleta en su teclado. La señora Chen del 34 coleccionaba tazas de café vacías como si fueran trofeos. Y el propio CEO, el enigmático y temido Adrián Valerius, nunca, jamás dejaba un solo papel fuera de lugar en su escritorio. Su oficina en el último piso era un santuario de orden y poder, un lugar al que ella entraba de puntillas, conteniendo la respiración, consciente de que estaba limpiando el Olimpo. Y acababa de ahogar el Olimpo en agua sucia. El proyecto Titán era más que una maqueta, era la obsesión personal de Adrián Valerius. Elena lo sabía porque durante meses había visto las luces de su oficina encendidas hasta altas horas de la madrugada. Lo había visto inclinado sobre esa mesa, con las mangas de su camisa arremangadas, ajustando un puente diminuto con unas pinzas, hablando solo, gesticulando hacia los edificios de plástico como si ya estuvieran habitados. Había escuchado fragmentos de conversaciones en los pasillos, palabras como revolucionario, legado, cambiar el paradigma. Era su obra maestra, la culminación de años de planificación, un complejo urbano autosuficiente que prometía redefinir la vida en la ciudad. Y ella lo había arruinado con un tropiezo torpe, causado por un cable de la aspiradora que se había enredado en su tobillo. El pánico dio paso a un terror helado. Perdería su trabajo, eso era seguro, pero era más que eso. Su hijo, Mateo, acababa de empezar la universidad, la primera persona en su familia en hacerlo. La beca cubría la matrícula, pero los libros, el alojamiento, la comida, todo dependía de su sueldo, un sueldo modesto que ella estiraba hasta el límite. Sin ese trabajo, el sueño de Mateo se desmoronaría junto con los edificios de cartón mojado. La imagen de la cara decepcionada de su hijo fue más dolorosa que la idea de su propio despido. Con manos temblorosas dejó caer el trapeador. Se arrodilló, intentando secar el desastre con los paños de limpieza que llevaba en el bolsillo de su uniforme. Era inútil. El cartón se deshacía al tacto, la pintura se corría, los pequeños detalles se despegaban. Estaba empeorando las cosas, manchando la obra de arte con su torpeza. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y saladas, mezclándose con el agua sucia en sus manos. ¿Qué ha pasado aquí? La voz, profunda y cortante como el filo de una navaja, la hizo saltar. Elena se giró lentamente, todavía de rodillas, sintiéndose como una criminal sorprendida en la escena del crimen. Adrián Valerius estaba de pie en el umbral de su oficina.
No llevaba su habitual traje a medida, sino unos vaqueros oscuros y una camiseta negra que ceñía a un físico sorprendentemente atlético para un hombre que pasaba la mayor parte de su tiempo detrás de un escritorio. Debía de haber estado en el gimnasio privado del edificio. Su pelo negro estaba ligeramente húmedo, y sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una intensidad que la paralizó. Su mirada no estaba en ella, sino fija en la maqueta devastada. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo los nudos de sus manos se volvían blancos al apretar los puños a sus costados. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Fue un silencio pesado, cargado de incredulidad, de rabia contenida, de la energía de un huracán a punto de desatarse. Elena abrió la boca para hablar, para disculparse, para suplicar, pero solo un sollozo ahogado escapó de su garganta. Yo lo siento tanto, señor Valerius», susurró, con la voz rota. «Fue un accidente. El cable. Tropecé. Yo...» Adrián caminó lentamente hacia la mesa, rodeándola como un depredador que examina a su presa herida. No la miró. Sus ojos recorrían cada detalle arruinado, cada edificio deformado, cada calle inundada. Con un dedo tocó suavemente la estructura del que parecía ser el edificio central, una torre de cristal y acero ahora opaca y manchada. Una pequeña pieza de la fachada se desprendió y cayó al suelo con un ruido insignificante pero ensordecedor. Elena se preparó para el final. Esperaba que la despidieran en el acto, que llamara a seguridad, que le gritara. Esperaba la furia que un hombre como él, un titán de la industria, desataría sobre una simple mujer de la limpieza que había destruido su sueño. Pero Adrián Valerius no hizo nada de eso. Después de lo que pareció una vida entera, finalmente levantó la vista de la maqueta y la miró a ella. Por primera vez la miró de verdad, no como una parte invisible del mobiliario, sino como a una persona. Y en sus ojos grises no había solo ira, había algo más, algo que ella no pudo descifrar. Decepción, sí, frustración, por supuesto, pero también había un destello de agotamiento, una sombra de resignación que no encajaba con su reputación de hombre implacable. «Levántese», dijo, su voz ahora extrañamente tranquila, casi vacía. Elena se puso en pie con dificultad, sus rodillas temblando. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de suciedad en su mejilla. ¿Qué preguntó, sin apartar la vista de la maqueta? «Elena, Elena Morales, señor». «Elena», repitió, probándole el nombre. «Lleva mucho tiempo aquí, ¿verdad? La he visto en los pasillos». Ella asintió, incapaz de hablar. «Y dígame, Elena», continuó, su tono volviéndose peligrosamente suave, «¿sabe lo que es esto?». Señaló la ruina empapada sobre la mesa. «El proyecto Titán», susurró ella, «su proyecto. Sé que era muy importante». Él soltó una risa seca, sin humor. «Importante es un eufemismo, Elena. Era todo, era la validación, el legado, la prueba de que mi padre...». Se detuvo, cortando la frase. Miró por la ventana panorámica hacia el mar de luces de la ciudad que se extendía bajo ellos. Volvió a mirar la maqueta y luego a ella. Elena se encogió, esperando el golpe final. «Mañana por la mañana», dijo Adrián, «los inversores de Singapur vienen a ver esto, una delegación que puede financiar todo el proyecto. Llevo 6 meses preparando esta reunión, 6 meses de mi vida invertidos en cada milímetro de esa maqueta». El estómago de Elena se contrajo hasta convertirse en un nudo doloroso. No solo había arruinado un proyecto, había saboteado un acuerdo multimillonario. Ahora entendía la magnitud de su error. No era solo un despido lo que merecía, era la ruina. «Señor, yo puedo intentar arreglarlo», balbuceó, sabiendo lo absurdo que sonaba. «Tengo buen pulso, soy buena con las manualidades». Adrián la miró fijamente, y una extraña expresión cruzó su rostro. No era burla, sino una especie de curiosidad analítica. Caminó a su escritorio, se sentó en la imponente silla de cuero y juntó los dedos frente a su boca observándola por encima de ellos. «¿Qué sabe usted de arquitectura, Elena?», preguntó, su voz recuperando algo de su filo autoritario. «Nada, señor, solo limpio los edificios».
¿Y qué sabe de plazos imposibles, de presiones insoportables y de la sensación de que todo su futuro depende de una sola presentación? Elena pensó en las facturas apiladas en su mesa de la cocina, en la matrícula de Mateo, en el alquiler que vencía la próxima semana. «Sé más de lo que cree, señor», respondió con una sinceridad temblorosa. Adrián guardó silencio por un momento, sus ojos grises estudiándola intensamente. Parecía estar librando una batalla interna. La lógica empresarial le dictaba un camino claro: despedirla, llamar a su equipo de diseño en plena noche, intentar un milagro imposible y probablemente fracasar y perder el acuerdo. Pero algo en la respuesta de Elena, en su desesperación honesta, pareció tocar una cuerda inesperada en él. Se reclinó en su silla y suspiró, un suspiro largo y cansado que pareció llevarse toda la tensión de su cuerpo. Miró el reloj de su muñeca. Eran las 10 de la noche. La reunión era a las 9 de la mañana, menos de 12 horas. El equipo... La carrera de Elena por los pasillos silenciosos y alfombrados de Valerius Corp fue un borrón de movimiento frenético. Su mente, que minutos antes era un pantano de pánico y resignación, ahora funcionaba con una claridad asombrosa, impulsada por la adrenalina y las órdenes precisas de Adrián. Primero, la cafetería del piso 40. La encontró desierta, con las luces bajas y el aroma residual del café de la tarde flotando en el aire. Solo quedaba el personal de limpieza nocturna, 2 hombres mayores que la miraron con sorpresa cuando irrumpió en la cocina. «El señor Valerius», dijo, sin aliento, sintiendo el poder que ese nombre invocaba, «necesita todo el café que puedan preparar, termos y sándwiches, todos los que tengan, de lo que sea, suban todo al despacho principal en cuanto esté listo. Es una emergencia de nivel máximo». Los hombres, acostumbrados a las excentricidades de los altos ejecutivos, pero nunca a una orden como esa proveniente de una mujer en uniforme de limpieza, intercambiaron una mirada de confusión, pero el nombre Valerius era un talismán. Asintieron sin rechistar y se pusieron a trabajar con una eficiencia renovada. Luego, el sótano. Elena nunca había bajado más allá del primer nivel de estacionamiento. El ascensor de servicio descendió a las entrañas del edificio, un mundo de hormigón, tuberías y zumbidos de maquinaria que contrastaba radicalmente con el lujo pulido de las plantas superiores. El taller era una habitación enorme y polvorienta, llena de estanterías metálicas que se arqueaban bajo el peso de materiales de construcción, maquetas antiguas y prototipos olvidados. Olía a serrín, a productos químicos y al paso del tiempo. Siguiendo las indicaciones de Adrián, encontró las cajas etiquetadas. Eran pesadas, mucho más de lo que aparentaban. Luchó para apilarlas en un carrito de transporte, sus músculos quejándose por el esfuerzo inusual. Cartón pluma, rollos de acetato, botes de resina epoxi, pegamentos de secado rápido, cúteres de precisión con hojas nuevas, varillas de madera de balsa. Era un arsenal para un ejército de arquitectos en miniatura. Cuando regresó al despacho presidencial, empujando el carrito sobre la lujosa alfombra, la escena la detuvo en seco. Adrián Valerius no estaba esperando ociosamente. Se había despojado de su chaqueta y su camisa de diseño, quedándose en una camiseta negra de algodón que se ceñía a un físico sorprendentemente atlético. Había arrastrado una enorme mesa de reuniones al centro de la sala, cubriéndola con un plástico protector que debió sacar de algún armario. Sobre la mesa había desplegado los planos originales del proyecto Aura, ahora manchados de café pero todavía legibles. La maqueta destrozada yacía en una esquina, un triste recordatorio del desastre, pero él no la miraba. Su concentración estaba fija en los planos, su mandíbula apretada, su mirada intensa moviéndose de un detalle a otro. El CEO había desaparecido, en su lugar había un artesano, un constructor a punto de empezar su obra. «Bien», dijo, sin levantar la vista. «Descargue todo sobre la mesa auxiliar, separe los materiales por tipo, túteres y reglas a la izquierda, adhesivos a la derecha. Quiero que estudie estos planos». Elena obedeció, sus manos moviéndose con una rapidez que no sabía que poseía. Mientras organizaba los materiales, sus ojos se desviaban hacia los intrincados dibujos técnicos. No entendía la mitad de los símbolos o las anotaciones, pero podía apreciar la belleza de las líneas, la audacia de las curvas, la complejidad de la estructura que representaban.
Era una ciudad dentro de una ciudad, un organismo vivo de cristal y acero diseñado para respirar, para generar su propia energía, para interactuar con su entorno de una manera que parecía sacada de la ciencia ficción. Aura no es solo un edificio, Elena, dijo Adrián como si leyera sus pensamientos. Su voz era más baja ahora, menos un mandato y más una confesión. Es un ecosistema. Cada torre recicla el agua de lluvia, los paneles solares no solo captan luz, la almacenan y la distribuyen inteligentemente. Los puentes no son solo para conectar, tienen jardines verticales que purifican el aire. Es un sistema cerrado, un prototipo para el futuro de las ciudades. Por eso, la maqueta era tan crucial. No se puede explicar Aura con palabras o con renders en una pantalla. Hay que verla, hay que sentirla, hay que caminar con los dedos por sus calles. Elena levantó la vista de los planos y lo miró. Por primera vez, entendió la magnitud de lo que había destruido. No era un juguete caro, era el alma de un hombre materializada en cartón y resina. Y un nudo de culpa, más afilado y profundo que el miedo, se le clavó en el estómago. Lo siento, señor Valerius, no tengo palabras. Él finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos. No había ira en ellos, solo una fatiga infinita y una extraña chispa de determinación. Las palabras no reconstruirán esto, Elena. El trabajo sí. Ahora, mire aquí. Señaló un punto en el plano. Esta es la torre central, el corazón. Es la estructura más compleja. Empezaremos por aquí. Necesito que corte 10 piezas de cartón pluma de estas dimensiones exactas. Le entregó una regla metálica y un cúter. Use la cuchilla nueva. Cada corte debe ser perfecto, ni un milímetro de desviación. ¿Entendido? Elena tragó saliva. Sus manos, acostumbradas a la fregona y al paño de microfibra, temblaban al sostener el cúter de precisión. 1 milímetro. La tolerancia de error era 0. Asintió, incapaz de hablar. Las siguientes horas se convirtieron en una extraña sinfonía de trabajo silencioso y concentrado. El único sonido era el susurro del cúter sobre el cartón, el clic de la cinta métrica, el suave murmullo de Adrián dando instrucciones. Los de la cafetería llegaron con los termos y los sándwiches, dejándolos discretamente en una esquina y retirándose como si hubieran entrado en un santuario. Adrián no se detuvo, Elena tampoco. Al principio, sus movimientos eran torpes, su primer corte fue ligeramente curvo. Adrián lo cogió, lo examinó bajo la luz y, sin decir una palabra, lo partió por la mitad y lo tiró a la papelera. Elena sintió una oleada de vergüenza, pero su mirada la detuvo. No era una mirada de reproche, sino de exigencia. Otra vez, parecía decir. Lo intentó de nuevo. Contuvo la respiración, presionó la regla con toda su fuerza y guió la cuchilla con una lentitud agónica. El corte fue recto, perfecto. Adrián lo comprobó y asintió levemente. Esa pequeña aprobación fue como una descarga de energía para Elena. Poco a poco entró en un ritmo, medir, marcar, cortar, medir, marcar, cortar. Su mente se vació de todo excepto de la tarea que tenía entre manos. El miedo se disipó, reemplazado por una concentración feroz. Mientras ella cortaba las piezas base, Adrián trabajaba con una destreza que la dejó asombrada. Sus manos, que firmaban contratos de miles de millones de dólares, se movían con la delicadeza de un cirujano y la seguridad de un maestro carpintero. Ensamblaba las piezas que ella le daba, aplicando el pegamento con una jeringa, uniendo las estructuras con una precisión milimétrica. Construyeron en silencio, un equipo improbable unido por un desastre y un plazo imposible. Cerca de las 2 de la mañana, Adrián finalmente se detuvo. «Descanse», dijo, su voz ronca por la falta de uso. «Coma algo, beba café, 5 minutos». Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la mesa, y cerró los ojos. Elena, sintiendo un agotamiento profundo en cada músculo, cogió un sándwich de pavo y un vaso de café. Se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino compartido. «¿Por qué sabe hacer esto?», preguntó Elena en voz baja, casi un susurro. Adrián abrió los ojos. Parecía más joven en la penumbra, menos cío y más hombre. «Mi padre era carpintero», dijo, mirando un punto fijo en la pared. «Tenía un pequeño taller en el garaje. No teníamos mucho dinero. Él me enseñó a construir mis propios juguetes, barcos, coches, pequeñas casas. Me enseñó que si puedes imaginar algo, puedes construirlo con tus propias manos. Me pagó la carrera de arquitectura trabajando hasta reventar en ese taller».
Hizo una pausa y Elena sintió que estaba entrando en un territorio muy personal. Murió un año antes de que me graduara, nunca vio nada de esto. Hizo un gesto vago hacia el rascacielos que los rodeaba. Fundé esta empresa con el dinero de una beca y un pequeño préstamo. Quería construir cosas que él nunca hubiera podido ni soñar. Pero, suspiró, a veces siento que cuanto más grandes son los edificios, más me alejo de aquel garaje, de lo real, del olor a madera y pegamento. Esta maqueta era mi forma de volver allí, de construir algo con mis propias manos otra vez. Elena lo miró y la imagen del multimillonario todopoderoso se hizo añicos por completo. Vio a un hijo que extrañaba a su padre, vio a un niño que todavía amaba construir juguetes. Mi padre era albañil, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma al compartirlo. Murió en un andamio, un accidente. Por eso no quise estudiar, me daba miedo todo lo relacionado con la construcción. Adrián giró la cabeza y la miró. Una nueva comprensión pareció nacer en sus ojos. No dijo nada, pero en ese silencio se forjó un puente invisible entre el sótano, el ático, entre la limpiadora y el CEO. Ambos eran huérfanos de constructores. Ambos llevaban en su interior el eco de un taller y el peso de una pérdida. 5 minutos han pasado, dijo él, poniéndose en pie bruscamente, como si se sintiera incómodo con la repentina intimidad. Tenemos que hacer los puentes colgantes, son la parte más delicada. Volvieron a trabajo, pero algo había cambiado. Ahora no eran solo un jefe y una empleada, eran 2 personas trabajando codo a codo, cada uno con sus propios fantasmas, construyendo algo más que una maqueta. Las horas pasaron volando. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos grises y rosados, filtrándose por los enormes ventanales. La maqueta crecía sobre la mesa, una fénix resurgiendo de sus propias cenizas. Era diferente a la original. La primera había sido construida por un equipo de profesionales durante semanas. Era perfecta, casi estéril. Esta tenía alma. Tenía pequeñas imperfecciones que solo ellos conocían, una mínima gota de pegamento aquí, un borde ligeramente menos afilado allá. Era el producto de la desesperación,